Bueno, es un momento que no tengo que decirlo. ¿Dónde está? Ah, Amador está arriba. Y en realidad lo que intentamos, en este caso lo que yo intento también, es como armar espacios que me permitan constatar que es posible construir algún mundito. A mí me está costando mucho en este momento. Hay un ruido en mi casa que no sé si se escucha, pero que es un ruido imposible de parar. Cuando hay mucho viento, no sé de dónde viene ese ruido. Digo que en este momento para mí es un momento de sensaciones muy caóticas, que no las quiero ordenar demasiado porque tengo una especie de sospecha del lenguaje que puedo llegar a utilizar. Y me acuerdo de una cosa que alguna vez leí en Godard, donde él decía, no exactamente como yo lo voy a decir, pero eso es lo que me quedó resonando, como que cada vez que hablamos, en vez de dejar que lo real se libere a través de imágenes, lo que hacemos es encorsetarlo o amordazarlo a tal punto de que ya no sabemos muy bien qué estamos diciendo. Entonces, a mí me pasa en este momento que se me hizo como una especie de descalabro de una cierta discursividad que no quiero retomar. Y me pasa cuando leo algunas cosas que las veo tan clausuradas, las veo tan apresuradas, las veo tan certeras, que termino sintiendo que me alejo de un mundo de sensaciones muy fuertes que me aparecen. El otro día me encontré, estaba haciendo una clase de yoga y se me vino la idea de la dialéctica de la ilustración, ese libro de Horkheimer y Adorno. Y digo, ¿qué me está pasando que me da por leer cosas de ese estilo y no cosas actuales? Y me encontré con que me hablaba mucho. Y entonces empecé a pensar que hay algo del miedo eh, actual que en realidad muchas veces se corre para verle la cara a ese miedo que fue como el artificio con que la sociedad de la humanidad occidental y cristiana construyó el mundo. Entonces se me ocurrió esta idea, no sé si es muy loca y a ver qué piensan ustedes, seguramente no es nada nuevo, pero yo la sentí muy vívida, que es que no solo el capitalismo, me parece que Horkheimer y Adorno van más atrás a pensar un poco como los pilares del mundo occidental y cristiano, como que la humanidad se construyó a partir de un miedo que se le ha inoculado para poder luego inocular sus conjuros. Entonces, el miedo a la carne o al cuerpo se conjuraba con justamente la separación del cuerpo y del pensamiento, eh, y con una especie de supremacía de la razón que opacara esa dimensión sensible, el miedo al tiempo, a la muerte, a la mutación, con esa idea de previsión, de futuro o de consumo en estos últimos tiempos eh, que te preservaban de esa perplejidad, el miedo al desconcierto con una proliferación del saber, y la sensación que yo tengo ahora es que todo eso se está yendo al carajo, que ya se fue al carajo hace mucho, pero que ahora se percibe de manera mucho más evidente. Marce, no te vemos, ¿eh? Sí, sí, ahí me estoy corriendo. Ah. Y entonces lo que me pasaba es que la primera pregunta que se me vino, digo, bueno, ok, no hay manera de conjurar el miedo. Tal vez el problema haya sido creer en los conjuros del miedo, en vez de mirarlo de frente, atravesarlo y ver si hay alguna forma de vida que no va a conjurar ningún miedo, sino que se va a construir sobre un pantano, porque el pantano es el suelo de la existencia y no es otro. Y bueno, en eso estaba y un poco lo quería compartir para escuchar algunas otras cosas y no escucharme solo a mí. Pero bueno, venía eso. Y estaba leyendo este libro, que es un libro de poemas de Fabio Moravito, ¿lo conocen? No. No.
Es No, no te preocupes. mexicano, es un mexicano muy piola. Lo estaba tratando de buscar porque en uno de los poemas él dice algo así como que un perro husmea en un baldío y él se pregunta, ¿qué es un perro? Y siente que su existencia se corre a un lado sin llegar a desaparecer. Y me parece que esta pregunta de qué es un perro es casi como que uno vuelve a las preguntas que abandonó, preguntas que tienen que ver con el poder de las cosas y no lo que son las cosas. Incluso hoy estaba leyendo el libro de un biólogo alemán que en 1910, que se llama El mundo circundantes. Marce, tal vez vos lo conocés, si no después lo voy a buscar. Y en un momento él compara qué le pasa al hombre cuando ve un roble y qué a los animales cuando ve un roble. Entonces dice que el hombre se para frente al árbol, frente al roble, y piensa cómo lo va a echar y qué va a hacer con ese árbol, con esa madera del árbol achado. Mientras el zorro o el pájaro, y así va nombrando una serie de animales, van encontrando o un hueco de protección, o una rama para hacer un nido, o incluso los niños viendo monstruos y elaborando historias con los monstruos que ven ocultos detrás de la corteza, la garrapata agarrándose del árbol, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, lo que me aparecía era eso, ¿qué pasa si en vez de conjurar el miedo, lo miramos de frente y qué forma de vida se puede imaginar sin conjurar ese temor, sino imaginando que es sobre el pantano la posibilidad de armar una existencia? Y después la cuestión del lenguaje, ¿no? Esas preguntas que tal vez olvidamos y que son las preguntas que tocan esa relación con lo existente. No con lo que las cosas son, pero sí con esa cosa, con esa cualidad misteriosa, infinita, moviente de lo existente, como si ahí no hubiera preguntas para hacer, solo disparamos una discursividad sobre lo moviente, pero no vivimos ni tampoco indagamos en un lenguaje que lo capture, que lo tome, digo, ¿no? Que no lo amordace. Nada, eso, en eso estaba y un poco quería saber en qué estaban ustedes. Bueno, eh, eh, yo comparto lo que decís, incluso está muy bien como lo planteás, Silvia. Anoté la idea de el pantano como suelo de la existencia y, y la idea de poder vivir una vida sin miedo o darle un lugar al miedo en una vida donde el miedo no ocupe ese lugar del terror o de la mortificación. Me encanta cómo lo planteás y no, antes que nada quería comentar que me parece muy bien planteado y muy bien planteado también el problema del lenguaje, ¿no? Lo has dicho muy claramente. Esa es la pregunta que yo tomaría en algún momento de la conversación, cómo pensar una lengua para una lengua que sirva de desprendimiento de la misma lengua, ¿no? Eso que Roland Barthes llamaba la astucia de la lengua, la astucia de la poesía, para encontrar una salida en el lenguaje, una astucia para sortear el problema de lo que vos llamabas muy bien la captura o el amordazamiento de la lengua que nombra. Pero comparto lo que planteas como circunstancia. La idea del roble también me pareció muy... Ahora en otoño acá, Amador, los robles pierden las hojas. Yo extraño a los robles de mi casa, porque quedamos acá confinados en Buenos Aires, pero es uno de los árboles más conmovedores que yo he visto, ¿no? Bueno, pero es una añoranza del roble.
¿Vos cómo lo ves, Amador? Bueno, pues bueno, yo como siempre, la verdad, sí que tengo un pensamiento y más estos días como muy en conversación. Entonces, realmente este aislamiento, bueno, estamos también, bueno, se han activado muchas conversaciones también. Entonces, bueno, me vienen muchas cosas de las que han salido en esas conversaciones y las voy a traer aquí. O sea, que son cosas mías o del flujo de conversaciones, ¿no? Con los amigos, con las amigas. En primer lugar, claro, yo por ejemplo, no sé, a alguien que le interesa mucho la filosofía, el pensamiento, pues durante los primeros días estuve también como muy al cabo de lo que se estaba produciendo al respecto de lo que pasaba, ¿no? Que escribían mis superhéroes, digamos, ¿no? Al respecto. Y compartí con otros muchos como una gran decepción, yo creo que ha habido por parte de mucha gente con respecto a la filosofía, ¿no? Porque ha habido, bueno, se ha visto muy claro que había como el intento de aplicar sobre lo que pasaba conceptos previos, ¿no? Sin darse un tiempo para ver qué podía estar pasando como experiencia específica, concreta, ¿no? Entonces, pues bueno, el caso de Agamben ha sido como un poco el más claro, más allá de que tenga o no tenga razón o que tenga o no tenga interés lo que dice, pero como una dificultad del pensamiento para ir más allá de la aplicación de conceptos, ¿no? Entonces, claro, intentar, y me parece que estamos viviendo algo bastante sorprendente, ¿no? Como para... Entonces, bueno, ahí yo creo que hubo no sé, como se abrió como un agujero con respecto, digamos, a través del cual pues mucha gente percibió como una cierta trampa de un cierto pensamiento, de una discursividad que no se daba tiempo para escuchar, ni entraba en vacilaciones, ni admitía un silencio, mientras que todos estábamos en una oscilación total realmente, ¿no? Porque las preguntas a las que estábamos haciendo frente eran muy fuertes. Ayer un amigo en conversación me dijo que él veía que había una diferencia entre la filosofía como producción de textos y la experiencia filosófica. Entonces, él decía que experiencia filosófica está viendo a montones estos días, porque estamos todos enfrentados a preguntas tremendas, ¿no? ¿Qué va a ser de los seres queridos? ¿Cómo podemos cuidar? ¿Qué es lo que consideramos prioritario? ¿Qué es una actividad esencial? ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué es el futuro? ¿Poner la televisión o no? ¿Obedecer el confinamiento o no? O sea, el día a día de repente está plagado de preguntas que podemos pensar que son filosóficas porque son preguntas sobre el sentido de todo. Mientras que me parece que la producción de textos filosófica pues, ha tenido como efecto esa decepción. Entonces ahí sí que veo como una distancia entre nuestra propia experiencia filosófica de preguntarnos por el sentido a partir de cuestiones muy simples, cómo vamos a cuidar de una madre, de un padre, de un amigo, si vamos a cumplir la ley o no, si hay que poner la televisión o no, qué es lo que ha pasado. O como decís, ¿no? Un roble o cualquier cosa sensible, concreta, yo creo que está dando mucho que pensar y luego, por otro lado, una cierta discursividad que ha entrado en crisis, ¿no? Sí. Bueno, luego hay más cosas con respecto a lo que habéis comentado, pero bueno. En relación a la experiencia, hace unos días leí un texto tuyo que es sobre la idea de experiencia. Lo leí en Lobo Suelto. No recuerdo el título, donde retomas la pregunta ¿qué significa hoy una experiencia? ¿No? Me parece Sí. que esa pregunta también impresiona mucho en este momento porque está en entredicho lo que podríamos llamar una experiencia. Y lo otro que en ese mismo sentido, me gustó mucho cuando dijiste que uno se pregunta qué escriben mis superhéroes. Me parece un hallazgo ese momento, ¿no?
Porque claro, es el momento donde uno apela a la idea de superhéroe, ¿no? Porque el mismo estado de perplejidad, en el estado de perplejidad entramos en lo que Silvia llama el pantano como suelo de la existencia, o apelamos a negar el pantano a través del llamado, la vocación, la evocación, pero el llamado de un superhéroe, ¿no? Yo también pasé por ese momento, uno pasa por ese momento siempre en las vísperas de la angustia, ¿no? Pero quería decir algo sobre lo que decías, Amador, sobre el análisis de lo que está pasando con los conceptos previos. A mí me parece que hay algo que no soporta en este momento el sentido común y la normalización global, que es la expresión "nunca antes se vivió algo así". Esa expresión se vuelve insoportable. Y a mí me parece que el "nunca antes" lo tenemos que sostener. Ahora se revela con más claridad el "nunca antes", pero siempre me parece que hay que sostener el lugar de ese "nunca antes", porque en ese "nunca antes" vive la potencia de lo vivo, vive la singularidad, vive la desemejanza. Sobre todo, ahí se precipita la vivencia de que estamos ante algo que es desemejante, o sea, que no se asemeja a nada. Y las normalidades cancelan el "nunca antes". Las normalidades siempre suprimen las conflictividades, las incertidumbres, y sobre todo las primicias, porque son muy perturbadoras para las normalidades las primicias, porque no están capturadas, no están clasificadas. Y entonces siempre persuaden, como ahora, que salvo algunos detalles, está pasando lo mismo de siempre. Y me parece que en ese sentido, tal vez tendríamos que pensar cómo revalidar el "nunca antes", Pero como Marce, el lugar de la primicia, ¿no? se me ocurre una cosa de lo que estás diciendo, porque yo muchas veces lo que siento, que el momento de la experiencia la siento cuando escucho la afectividad que me toma, pero me olvido de la anécdota coronavirus, me olvido entre comillas. Y ahí siento que se abre algo, es decir, cuando puedo escuchar el movimiento de mi afectividad, pero no estoy pegada a la anécdota, no estoy pegada a la info sobre el virus. Pero también pensaba el peligro del ex nihilo, ¿no? Porque yo, el nunca antes, creo que lo interesante es como esa singularidad de esa afectividad que está muy como brotando en el medio de esta experiencia, que como la estamos viviendo no sabemos mucho acerca de ella, pero me parece que hay algo de un pasado también ahí, que está impregnado, aunque se haya olvidado la anécdota presente y tal vez la anécdota histórica. Yo me encuentro muchas veces que necesito leer cosas sobre Auschwitz, cuando en verdad esto no es que sea lo mismo, pero que me hace, me suma algo preguntarme cómo hicieron otros para armar un mundo o una vida, no después de, sino mientras estaban transitando la catástrofe. Aunque esa catástrofe tenga cualidades muy diferentes, pero en algún lugar yo encuentro que hay un enlace porque por algo voy a buscar ese tipo de textos. Entonces me parece interesante como el juego del nunca antes en el sentido de esa sutileza de escuchar la diferenciación, la novedad, entre comillas, novedad, pero al mismo tiempo estar muy atentos a no caer en el riesgo del ex nihilo, como si no hubiera una duración del tiempo, lo digo más desde Bergson, si no hubiera como una historia del tiempo o un eterno retorno, donde las cosas también es el mismo tiempo que van teniendo como quiebres o capas o rupturas o acontecimientos, pero hay algo del encadenamiento de los tiempos también, o sea que hay el nunca antes y a su vez también hay algo como de una historicidad que se pliega a lo que estamos viviendo. Bueno, pero sí, no tenés razón, pero fíjate que el "nunca antes" es una premisa de la
cabe la palabra premisa, pero es digamos, una afirmación de la historicidad, porque Claro. el nunca antes apela a la interrogación de la historia. Nancy decía en el texto sobre la Shoah, Nancy dice que no utiliza la expresión nunca antes en este sentido, pero plantea algo que viene a cuento. Auschwitz es el nunca antes del genocidio, ¿no? Nunca antes había ocurrido Auschwitz. Y ese punto del nunca antes, no, vos tenés razón, ¿no? Pero no niega la historicidad, al contrario, la deja en perplejidad la historia. Sobre todo porque ese nunca antes vuelve a plantear, no creíamos que esto iba a pasar y no sabemos qué nos está pasando, ¿no? Por eso las normalidades, yo lo digo más en relación a objetar la lógica de las normalidades, ¿no? Que insisten en que está pasando lo mismo siempre. Está bien, sí. Porque justamente la idea de eterno retorno es la que nos lleva a recordar que no pasa lo mismo. No, claro. Pero fíjate cómo es la comunicación en los medios, ¿no? Todo el tiempo se está tratando de pensar que esto es lo mismo de siempre. Con las salvedades, ¿no? de las circunstancias de algo que tiene un nombre nuevo. Entonces a mí me parecía que ¿qué pasaba si planteábamos la fuerza de la desemejanza? Que además me interesa para pensar la vida en común, como una vida no entre semejantes, porque eso habría que revisarlo, sino una vida que aloje la desemejanza. La desemejanza no solo como algo irreductible, sino como la cotidiana primicia de la vida. Bueno, pero era una idea en relación a lo que decías, Amador, de esa tentación de volver a pensar con los conceptos previos lo que está ocurriendo, con toda la salvedad del respeto que le tenemos a Agamben, pero también, no sé cómo lo ves, Amador, me parece que es injusta la crítica que ha caído sobre Agamben, que sí. Me parece como demasiado, no sé cómo quisieran aprovechar para ir por una teoría que siempre fue perturbadora para la civilización. Sí. ¿No? Sí, o sea, y hay un resentimiento también se ha activado, ¿no? O sea, la experiencia de tener como una decepción, también es como la decepción del consumidor, ¿no? Bueno, estos señores y señoras que saben tanto me explicarán a mí lo que está pasando. Ah, pues no. Y hay como una decepción, pero del consumidor, y un resentimiento, ¿no? Ah, entonces todo era una estafa. Y Agamben no sirve de nada. Bueno, parece como... Pero bueno, a mí me interesa esta cuestión también de la historicidad, ¿no? Que sería pensar, porque por ejemplo la historicidad que plantea Silvia, pues me recuerda esta frase, ¿no? De Borges que decía que todo autor elige a sus predecesores, ¿no? Es decir, que no es tanto que haya una continuidad histórica o una tradición histórica, sino que desde el presente se eligen como los predecesores. Y entonces, por ejemplo, Silvia elige a Auschwitz. Pero, digamos, es una elección desde el presente. Yo también, por ejemplo, con Hugo el otro día estuvimos leyendo a los rusos aprisionados en gulags, ¿no? Estuvimos leyendo a Svetayev, a Akhmatov, a los Mandelstam. Impresionante, porque es la resistencia frente al terror desatado, ¿no? Aquí, en el confinamiento, uno puede agarrar el teléfono y llamar para que Globo te traiga comida japonesa, que es una diferencia con respecto a los que habitaban el Gulag. Y allí, bueno, allí resistieron, ¿no? O sea, que se abrieron ese mundo. Pero bueno, es como una historicidad en el sentido de que es uno el que busca, a partir de una intensidad en el presente, busca como hacerse un mapa en el pasado, ¿no?
no es tanto que realmente lo que está pasando se explique porque sus condiciones estén inscritas. No. No es exactamente esa historicidad, ¿no? Entonces sí que eso sí que me interesa, digamos, cómo algo de lo que pasa nos lleva a mirar atrás y a encontrar que algo del pasado nos da pistas, ¿no? Yo, por Tal ejemplo, vez, tuve una experiencia con la lectura que es que los primeros días intenté leer los que me parecía que podían decirme algo directamente sobre lo que ocurría. Entonces leí a Roberto Espósito, El paradigma inmunitario, leí cosas así, ¿no? Y luego, y la verdad es que no, ninguno me decía nada, y el primero que me logró ayudar, una lectura que me ayudó, fue Marco Aurelio. Porque, claro, digamos, la situación en la que estábamos aquí era de gran impotencia. Estábamos metidos en casa y no podíamos hacer nada. Entonces, ¿cómo de la impotencia sacar una potencia? Pues de repente eso lo encontré en Marco Aurelio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo la lectura que uno cree que va a ser más inmediatamente útil no te encuentra nada, pero hay otras conexiones, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, me interesa esta cuestión de qué sería pensar una historicidad de lo que está pasando, ¿no? ¿Qué entendemos por eso? yo por ejemplo hay una cosa que veo ahí que es que la humanidad estuvo o la vida, ¿ves? Ahora no diría humanidad, diría también vida, pero digamos lo humano, en principio, ha estado amenazado muchas veces en la historia. Entonces, para mí lo común está en la sensación de sentir amenazada la existencia, o la existencia literal o un modo de vida. Pero me parece que ahí hay un punto, es que hace algo para cuando siente la existencia amenazada. Por ejemplo, hay unas cosas que yo estoy sintiendo mucho últimamente que digo que el amor está en peligro. Porque está complicadísimo el amor cuando el amor es algo, como lo dice Clarice Lispector, que requiere de la distracción, de estar distraído, de estar desprevenida, de estar no calculando. Y esta situación te pone en un estado de previsión, de cálculo, y además donde no hay bichito, porque el que te infecta es otro. No te infecta un ente que se llama coronavirus, te infecta otro, te infecta otra, te infecta ese que es el vehículo de la posibilidad de una construcción amorosa. Y eso es algo que me preocupa, no tanto la muerte como esas cosas. Bueno, ¿qué va a pasar con el amor? ¿Qué va a pasar con el amor cuando no podemos estar distraídos? Y justamente el amor exige de estar distraídos. Eso es algo que me preocupa muchísimo. Y ahí siento también la existencia amenazada. O sea, no siento la existencia amenazada solo en vivir o morir, sino que la siento amenazada cuando el estar en el mundo, que para mí está trazado por el amor, por las distintas formas de amorosidad, y el pensamiento también es algo de eso, pero cuando estar en el mundo se vuelve totalmente amiantado, cuando hay una separación. ¿Cómo? No escuché una frase. Estar en el mundo se vuelve... Como el amianto todo el tiempo. Como amiantado. Exacto, sí. No te había... Sí. Y bueno, eso me inquieta profundamente. Y en eso trato de estar atenta. Es decir, cuanto más me angustio es cuando siento que me vuelvo a separar del mundo, no la separación de esos recursos que pretendían conjurar el miedo, ¿no? La separación a través de la superioridad del saber, la separación a través del control del tiempo, sino la separación a través de la imposibilidad del amor, de la imposibilidad como verbo, digamos, no como una abstracción poetizante, sino como la acción concreta, como la experiencia concreta. Sí, no, tenés razón. Pero justamente la posibilidad que se abre a partir de lo que estás diciendo es también importante para que lo volvamos a escuchar, porque esa existencia amenazada, porque como vos decías, amenaza al amor, y es cierto, amenaza eso que se podría llamar
con todo cuidado, la distracción del amor, que sería el estar sin control, sin previsión, el estar sin cálculo, ¿no? Ese estado distraído como una entrega confiada que no calcula, no prevé, no está viviendo la circunstancia del control, ¿no? Y sí, esa circunstancia que vos estás describiendo permitió que se escucharan voces que digan que una vida sin amor no vale la vida. Yo no había escuchado eso. La verdad que no sé, por ahí yo estaba distraído, pero yo no había escuchado simultáneamente esa voz como una emergencia de época. Y me gustó pertenecer a una época donde se pueda decir eso, donde se diga eso, se sienta eso. No vale la vida sin amor, sin besos, sin abrazos, sin cercanía. Y donde aparezca politizado el amor ahí, porque en los 70, y eso nosotros lo sabemos, Marce, no se hablaba del amor. Se hablaba de la revolución, del hombre nuevo, del proletariado, de la explotación del hombre por el hombre, de la plusvalía, bla, 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 bla. Pero el amor era una palabra de tontos. No hace Un falta militante no podía hablar del amor. No hace falta que insistas por esa... Pero sabemos que es así. Y me parece que politizar el amor en este sentido, creo que es una vía que hay que darle una cabida, no sé. Sí. Lo que quería agregar a lo que decías era porque en un momento me pareció interesante que dijiste que esto te preocupa más que la muerte, ¿no? Y hay que decir que hay algo que nos preocupa más que la muerte. No es fácil decir esa frase. Es una frase que para decirla hay que pensarla varias veces. Y yo coincido con eso y quisiera plantear algo en relación a la muerte y el amor. Una circunstancia que yo creo que es que permite incluso el nunca antes, que plantea el coronavirus, esta circunstancia de este tipo de contagio, es que la enfermedad lleva al aislamiento. Y en el aislamiento se cancela la cercanía. Se cancela la cercanía del amor, la cercanía de la amistad, la cercanía de la mirada, la cercanía que toma la mano en la caricia, la cercanía que pone sobre la frente, la cercanía que aproxima el oído a la voz que está en sus últimos hálitos. Y sobre todo cancela una de las condiciones, si hay alguna condición que podemos todavía rescatar de la civilización, de lo que todavía se llama civilización, es la de acompañar a la muerte, la compañía al momento de morir. Morir acompañados, la posibilidad de morir en estado de compañía. Entonces, ese es un punto que me parece que yo al menos no había pensado, qué importante que es acompañar el ingreso a la muerte. Como es en muchas circunstancias, sobre todo en las clases medias, acompañar a nuestros hijos en el ingreso al sueño. Bueno, es decir, el momento previo de ingresar al dormir, ¿no? El momento de acercarse a la cama, de esa vida que uno ahija, de relatar un cuento, es estar junto, acompañando hasta el momento del sueño, ¿no? Y así como me parece que el acompañar al ingresar al sueño es una de las formas más queridas de la civilización que tal vez estamos dejando, acompañar al momento de la muerte me parece... Porque hay históricamente una relación entre el amor y la muerte. Está ese soneto de Quevedo que hemos repetido tantas veces, que me gustaría recordarlo exactamente, pero recordamos el último verso: mas seré polvo enamorado. Si la muerte vencerá,
la muerte me volverá cenizas, pero esas cenizas serán cenizas en las que arde la fiebre de la vida. Seré polvo enamorado. Y esa gran fuerza es del 1500, ese sintagma donde el amor no vence a la muerte, no la vence, no negocia, no logró aplazarla, negociarla o burlarla, pero ingresa a la muerte como polvo enamorado. Y ese es el gran sintagma, me parece, de la relación entre amor y muerte. Y ahora, fíjate, estamos en polvo infectado, ¿no? Nos tenemos que resistir a esa condición de polvo infectado, que es el polvo en el que se cancela la última hazaña del amor ante la muerte, ¿no? Que es el polvo enamorado. Esa es la gran hazaña del amor, la última, la única importante también, ¿no? Bueno, me agarró es que conmueve mucho, impresiona mucho la posibilidad de morir en ese aislamiento. Sí. Además se dicen cosas que he escuchado y que todos hemos escuchado. A alguien que tiene los síntomas se lo llevaron. La misma frase que se decía en los tiempos del terror de Estado. Sí. Porque en la frase, la historia está en la resonancia de esas palabras. No lo pude ver, no me dejaron verlo, no se lo puede ver. Es decir, todas esas son las proposiciones del dolor en los cuerpos históricos. Llama mucho la atención esa expresión. No sé si, Amador, cuál es la expresión, si esa expresión se escucha allá, pero muchas veces se lo llevaron, porque Sí. Literalmente se lo llevan. Claro. Y lo Pero digo en tercera persona, ¿no? Para no decir me llevan o nos llevan. Pero yo siento que al mismo tiempo, por lo menos aquí en España, en Madrid, hay un amor fortísimo, fortísimo. Es decir, será otro tipo de amor que habitará junto a este que está en peligro porque no podemos estar distraídos, entonces no puede haber el accidente del amor. Pero hay digamos, bueno, desde, no sé cómo llamarlo, si un amor pero hay un polvo enamorado que circula, aunque encontrando sus maneras de circular. Hay una identificación sensible, por ejemplo, con el trabajo de los sanitarios fortísima, que se ha expresado en el aplauso, que desde luego, un poco desde la izquierda más clásica, pues se ha ridiculizado, así como un gesto un poco naif, pero aquí ha tenido una fuerza inmensa y nos ha hecho reconocernos entre vecinos. Es la primera vez que saludo a vecinos míos y la primera vez que vamos todos los vecinos para celebrarle el cumpleaños a la viejita de 94 años que vive en el Quinto, y entonces le compramos una tarta, nos juntamos y le regalamos ese momento. O que el del vecino de abajo y yo estamos ahora en una relación, digamos, bueno, nos hemos hecho un poco más amigos. Y luego hay un clima en el que el otro se hace más cercano y en el que la mascarilla no sé si revela distancia o un cuidado mutuo, o las dos cosas. Porque yo creo que la gente que no se pone ninguna mascarilla, me parece que es falta de amor también. No tiene ninguna conciencia de lo que está pasando. Y la gente que tiene mascarilla, bueno, esto es una interpretación que uno hace de cada uno, por qué se pone la mascarilla o no, pero me parece que también la mascarilla se puede leer como una conciencia amorosa de que estamos juntos en una situación común. Porque además mucha gente no se la pone por sí misma, porque es gente joven, que no teme por sí mismo. Lo que no quiere ser es uno el vehículo del virus. Porque me parece que es importante que es el virus el que pasa a través de nosotros, no nosotros los que contagiamos. El otro día me decía una amiga médica, muy importante que la metáfora no es que el otro nos infecta, el otro no nos infecta. Es el virus el que usa al otro para, digamos, pasar de un cuerpo a otro. Porque si no, tendemos a pensar que es el otro el enemigo. No es así exactamente, ¿no? Entonces,
digamos, me parece que también hay una percepción de que estamos viviendo una situación común en la que estamos en interdependencia, en lo que hace uno resuena con lo que hacen los demás, en las que todo depende de todos, en las que hay una interdependencia que puedes caer del lado malo, en el sentido de todos dependemos de todos, por tanto todos nos vigilamos a todos, o todos dependemos de todos, por tanto todos cuidamos de todos. Me parece que hay una ambivalencia. Pero ¿por qué no vamos a llamar a eso amor también? Me parece que hay mucho más amor que en el cotidiano individualista de nuestras sociedades, en las que cada cual va totalmente a su bola, totalmente a su aire. Lo que es más difícil es el amor a dos. Eso desde luego, pero que hay polvo enamorado por ahí circulando en la sociedad, en las casas, en los Zooms, en los teléfonos, en las voces, en los aplausos, que hay miradas de complicidad en la calle cuando hemos empezado a salir a pasear, que hay... Me parece que también hay eso, sin negar que está lo otro, que me preocupa también. Sí, mucho. es verdad. Pero me parece que está esto otro también. Que me parece que también, Marcelo, tú en tus textos también hablabas un poco de esto, ¿no? Distancias que son de cuidado, hasta qué punto son barreras o son otra cosa, ¿no? Sí. No, tenés razón, es una buena observación. Es lindo escuchar que circula mucho polvo enamorado en estos tiempos. Es lo más optimista que vamos a decir en esta conversación. Pero sí, es cierto. Encontré acá, les quiero leer, que me parece que está muy bueno lo que dice este tipo. Es un poema. Dice: ahora el circo afloja, sus junturas se ablanda, desafina su música. Bueno, él habla de hombres. Los hombres encajonan las bestias en los trailers. ¿Quién queda en este baldío? Entonces aparece un perro y husmea, y yo lo miro incrédulo. Un perro. ¿Qué es un perro? Lo miro que da vueltas, me redibuja hasta dejarme como soy. Él dice un simple hombre, yo diría una simple terrícola. Pero me parecía interesante porque él a esto lo llama un poco de utopía. O sea, la utopía es redibujarme hasta dejarnos como simples vivientes. Por ejemplo, lo que vos recién decías, Amador, de estos indicios de amor, me gusta porque pones en valor algo muy chiquito que una cabeza de un filósofo que piensa en la gran política o en transformaciones que dejen ver otras formas de existencia muy palpables, bueno, vos lo estás encontrando en algo muy chiquito, como puede ser la mirada cómplice de los que tenemos el barbijo como una manera de ayudarnos, o como a mí me decía una mina el otro día que calculaba la distancia entre ella y yo en la cola, y me decía, perdón, me decía ella, perdón, esto no me gusta, esto me está haciendo mal, pero me pedía perdón por el paso más adelante que daba, que nos permitiera respetar la distancia. Y bueno, esto que decís, el festejo del cumpleaños de tu vecino, yo creo que cuando estuvimos en España, cuando yo estuve en España ahora hace poco, seguro que estos ejemplos no aparecían. Las charlas tocaban otros temas, las preguntas tenían otra envergadura, no tenían esta dimensión tan pequeña, tan ínfima, y a su vez donde se concentra tanto, porque se concentra un montón en lo que decís, y es algo tan ínfimo como ir a comprar una torta para la señora que cumple 94 años del piso de arriba y juntarse ahí. O sea, eso es el todo, como en eso pequeño es el todo, parece el Aleph de Borges. Entonces ahí me parece que hay algo de lo que yo trataba de pensar al principio, que es cómo nos reinventamos también en el lenguaje. Cuando digo en el lenguaje, digo en las sensaciones, en los modos de estar, en esas cosas que
recibimos de una manera diferente a la que hubiéramos recibido en otro momento histórico, sin este intervalo tan profundo. Y bueno, no sé, vamos a ver qué resonancia va a tener esto. Cuando esto termine, vamos a ver si vamos a seguir mirando en eso pequeño la posibilidad de algo que tenga un eco mucho mayor que la anécdota del 5.º piso con la señora. No lo sé, no lo sé. Ojalá que no se pierda algo de esa vibración. No quiero desromantizar este momento de la conversación, pero también hay expresiones de crueldad en las vecindades en estos tiempos. Sí, sí. Recordamos muchos casos acá en Buenos Aires de barrios donde los edificios de departamentos han puesto en los ascensores mensajes amenazantes a personas que trabajan en la salud. Sí. Andate de aquí, HDP, hija de puta, porque nos vas a infectar a todos. Recuerdo uno que decía algo así y estaba firmado tus vecinos. Sí. Eso me llamó siempre mucho la atención, ¿no? Es decir, una amenaza, ándate de aquí, te vamos a echar, nos vas a infectar a todos, firmado tus vecinos. Sí. Ese contraste, ¿no? De usar la palabra vecindad en la misma idea de amenaza. Expulsión, claro. Otro tema que también aparece en estos, porque también esta es una situación que opera como lente de aumento, y aumenta esos rasgos del amor entre vecindades, y aumenta también ese rasgo de crueldad y violencia entre las vecindades. También otra cosa que en estos días recordábamos era la película La ventana indiscreta de Hitchcock, que es la película que abre a la contemporaneidad la dramática situación de lo convivencial. Recordamos, ¿no? Es un fotógrafo que tuvo una fractura y está obligado a estar haciendo reposo y vive en un edificio que ve en el frente 6 escenas de 3 departamentos y va construyendo. Hay una pareja que duerme, me acuerdo, en el balcón, hay una pareja en discusión, hay distintas circunstancias, y aparece la idea que Hitchcock describe muy bien, ¿no? La pulsión del mirar, la pulsión de espiar, ¿no? Y que es una forma del control, porque también esa situación que vos describías, Silvia, de la necesaria distracción para el vivir, entra en contraste con las tensiones de las situaciones de control de la vecindad. Entonces también hay una situación que aumenta, que es la de la vigilancia, el control, eso que es propio de lo común. Lo común es la cercanía y es también la amenaza. Es la confianza, la distracción, la entrega, y es también el temor y la vivencia del cuidado, que no es la misma que la del cuidado. El vivir con cuidado como es la expresión de la amenaza. Es la misma palabra, ¿no? Y el común cuidar es la expresión de esa cercanía que comparte el destino común de este momento, ¿no? Sería bueno tener una palabra para esa ambivalencia, digamos, ¿no? Cómo lo mismo puede caer para un sitio y para otro, ¿no? El otro día también hablando con una amiga en esta conversación, ella también me habló un poco, sobre todo, de los aspectos que veía más interesantes de lo que estaba ocurriendo, más positivos. Y Silvia, ¿qué pasa? Estoy enchufando la batería. Y nada, entonces, bueno, yo también le recordé un poco todos los episodios que aquí también ha habido de gente que desde los balcones vigila al que pasa y le grita. También esos carteles que aquí han aparecido.
también quise un poco eso, relativizar su optimismo, su momento romántico y le cité todos esos casos, ¿no? Y me dijo una cosa que me pareció muy interesante. Me dijo, sí, pero todos nos hemos vuelto concretos unos para otros. Hoy todos somos concretos unos para otros. Amigos o enemigos, pero alguien concreto. Entonces, bueno, me acordé de esta distinción, ¿no? Digamos, de la hostilidad y la enemistad. Cómo la hostilidad es la relación de indiferencia con el otro, en la cual el otro no existe. Está borrado. Tenemos que tener una relación o bien de cortesía o bien de supresión, pero la enemistad es con alguien en concreto. Alguien en concreto representa una amenaza y voy y le pongo un aviso. Pero lo que hoy no hay en la sociedad es una relación abstracta con el otro, me parece. Como que es la que gobierna habitualmente. Digamos que uno puede manejarse más o menos solo, más o menos sin la relación con el otro, ¿no? Hoy hay relaciones de amistad en ese amor que circula o de enemistad. Pero me parece que lo que se ha hecho es que todo se concreta porque estamos todos en una misma situación. Entonces, del otro depende que yo me contagie o del otro depende que yo me salve. Pero me parece que la relación se ha vuelto concreta. Y eso es muy fuerte, porque vivimos en las sociedades en las cuales estamos muy acostumbrados a que el otro no cuente para nada. El otro, no sé, es alguien indiferente, alguien que me puedo saltar, le saludo en el ascensor, pero es una relación de hostilidad. Y hoy me parece que eso no existe. Ahora, el otro puede ser amigo o puede ser enemigo, pero es una figura concreta, de la cual depende mi vida o mi muerte. Eso me pareció, esta amiga me dijo y me pareció interesante. Sí, es cierto, no desapareció ese estado de indiferencia posible. Es cierto, sí. El otro no es indiferente, es quien me puede matar, Sí. Pues, o quien me puede echar una mano. Sí. Ahora es impresionante cómo todo gira en torno de un hecho puntual. No hay 1500 cosas que pasen, sino que las 1500 cosas que pasan hay que medio bucearlas porque están todas en relación como a un acontecimiento, a una cosa muy concreta, que es el coronavirus. Ahora, a partir de ahí, bueno, todos estos planos de los que estuvimos viendo, pero es como que no hay miles de episodios. Hay un episodio que está tomando a toda la humanidad, con miles de capas posibles de lectura o de experiencias, o no sé, de percepciones, pero es un episodio, eso es muy fuerte. Muy fuerte. Bueno. Y con respecto al pantano, me quedé pensando también que me parece que también hay una ambivalencia con respecto al pantano, ¿no? Es decir, a la incertidumbre. Porque me parece, por ejemplo, a mí me parece muy fuerte oír a los políticos decir que no saben lo que está pasando. Yo eso nunca lo había escuchado. Un político que dice no sé, para mí es una novedad absoluta. Un político que sale en la televisión y dice no, yo no sé lo que está pasando. No sé con qué estamos luchando, no sé si va a haber un brote o un rebrote, no, una segunda oleada, no sabemos qué es el virus, no sabemos. Y además, y ni siquiera no sabemos, sino también no podemos. Porque los políticos siempre te dicen que pueden, que saben y que pueden. Y ahora salen y dicen, no podemos asegurar a nadie la vuelta a la normalidad, no podemos asegurar que no vaya a haber una segunda oleada, no podemos asegurar a nadie que vayamos a atajar nada. Entonces, me parece muy sorprendente esta cuestión porque los políticos asumen el principio de incertidumbre, pero me parece que es para seguir gobernando ellos. Porque me parece que, ¿cómo? No es que la ignorancia, bueno, pues entonces si ustedes no saben nada, pues hay una democracia de ignorantes, distribuyamos de otra manera el poder. Me parece que es otra manera de ejercer el poder, que es el gobierno a través de la incertidumbre. Ya no la imposición de certidumbres, sino la gestión de la incertidumbre. Lo que hay es lo desconocido, pero los únicos que os podemos, no sabemos muy bien qué va a pasar, pero os podemos salvar de ello, somos los que estamos aquí.
Entonces me parece que es como una forma de poder quizá distinta, o un poco distinta en el discurso, pero también aplastante. Sí, y a su vez también me parece que se produce algo como que se derriba esa cosa del padre soberano, del padre fundador, porque cuando ellos dicen no saben, y los propios médicos dicen no sabemos, vos la sensación que tenés es que está bien, ellos gobiernan, toman decisiones, en el caso de la Argentina, gracias al cielo que está Alberto Fernández y no Macri, porque esto hubiera sido de terror, pero al mismo tiempo ya se cayó el velo de que hay un padre que protege. Digamos, ya no hay manera, vos podés darle bola al Estado, pero ya no te puede calmar en el caso de que a alguien lo haya calmado o en el caso de los que se han depositado en el Estado, ese padre fundador. No, ya no saben. Gestionarán con represión o gestionarán con coerción o con cuidados, en el mejor de los casos, creo que en la Argentina realmente están haciéndolo bastante bien, pero aún así se les ve, el rey está desnudo, aún así se les ve las ranuras, se les ve la fisura. Y eso también produce un efecto que hay que pensar, ¿no? Ya no... Puede haber un efecto doble, pero también puede haber, me parece, un poder que no oculte el pantano. O sea, me parece que estamos habituados a un poder que oculta el pantano. Sí, es verdad. Pero me parece que puede haber un poder que exponga el pantano. Mira que todo es desconocido, mira que no sabemos nada, mira que todo es peligroso, mira que la catástrofe es lo más probable. Y aquí estamos en una fortaleza asediada que obediencia o fin del mundo. Me parece que también hay un poder, o sea, que hay de nuevo una ambivalencia con respecto al miedo, ¿no? Al terror. Ahora estaba leyendo también cosas de Rosifner, me parece que va un poquito también por ahí. O sea, un poder que ya no oculta la muerte, como el neoliberalismo, pero te dice, somos lo único que te puede salvar de ello. Claro, porque está bien lo que decís, porque administran ese no saber, porque está bien la observación, yo también lo vengo observando acá, los políticos salen a decir no sabemos lo que está pasando y eso parece un momento inédito, pero utilizan ese no saber para transformarlo en terror. Eso claro, es. Ahí claro. Me parece que hay un punto de novedad. Sí, eso me sorprendió como lo planteaste, porque cuando empezaste a hablar yo pensé que ibas a ir para otro lado, pero es cierto, utilizan ese no saber como terror. Y yo pensé que ibas a para otro lado, que es algo que yo venía pensando en relación a mi experiencia de trabajo clínico en el campo de la salud, pero digamos en el campo de la afectividad, de lo emocional, de las fricciones de la vida, del vivir, siempre se nos acusa, en discusión con el discurso médico, psiquiátrico, neurológico, de que tenemos poco saber. ¿Viste esa idea de que lo que nosotros sabemos sabe a poco? Respecto de las certezas con las que trabaja el discurso médico desde siempre, que diagnostica, plantea un curso de intervención y una solución. Mientras que el saber clínico en el campo del psicoanálisis, de la psicología, no puede resolver lo que, como dirías vos, Silvia, no puede disolver ese suelo pantanoso de la existencia. Ni negarlo, ni transformar el pantano en una playa de cemento, ¿no? Claro. Que así funcionan los químicos que tratan de cementar la angustia, en el sentido no de simiente de la angustia, sino de cemento. Y entonces a mí me parecía que, yo la vez pasada decía, bueno, los sanitaristas están ahora sintiendo lo que nosotros siempre sentimos, que tenemos poco saber. Que ese poco saber igual no es ningún saber, es poco saber. Y que el reconocimiento de poco saber y el reconocimiento de un común poco saber
era una buena noticia. No había pensado esto que decías vos, Amador, que ese poco saber, en realidad, de sostenerse como un momento de común perplejidad, se vuelve en un modo de administrar el terror y un modo de la gobernabilidad a través del terror. Eso, la verdad, Claro, porque es como decir, sabemos poco, pero necesitamos del terror para poder gobernar. O sea, sí sabemos que el terror puede ser un aliado del gobierno de las almas, del gobierno de los cuerpos. Sí. Lo que pasa es que es interesante porque esto que decís, Amador, yo no lo había pensado y creo que sí aporta, pero no se puede pensar maniqueamente. O sea, no es que, no me parece que sea el mecanismo de maniqueo para poder gobernar. No es el terror de la dictadura, es otro terror, digamos, no es diferente, no es un pantano real, porque cuando necesitan que los cuerpos estén asustados y se queden en su casa, ahí están creando un suelo donde afirmarse. Me quedo en mi casa, no está tanto pantano, sé que si me quedo en mi casa no me va a pasar nada. Es como que toman el pantano, pero después intentan un cierto sostén que no sea tan móvil. Y por otra parte, también me parece que es bajo esa vulnerabilidad de decir, es lo único que puedo hacer para evitar que caigan muertos más muertos más muertos. O sea, no es un terror que necesita eliminar la vida. Es verdad, necesitan del terror, pero también para preservar algo de los cuerpos, aunque sea para que le sirvan al capital, no lo sé, pero para preservar algo de una nueva o supuesta libertad, porque si no el capitalismo no tiene manera de multiplicarse. Es un terror distinto, me parece como que cuando se enuncia hay que buscar la manera de enunciarlo como para que no se inscriba muy rápidamente a las formas de terror históricas que conocimos, que tenían, me parece, otros móviles también. Sí, por eso está bien la expresión gestionar el terror, ¿no? Gestionar, Claro. Ni siquiera administrar el terror. no creo que sea nada como, digamos, como que se hayan puesto los políticos a pensar que es un estupendo pretexto para ejercer una gobernabilidad nueva, sino que realmente las cosas se ponen un poco ahí, digamos, o hay obediencia o es el fin del mundo. Pero mirá lo que vos antes decías, yo si veo a alguien que no tiene la mascarilla, le digo, bueno, ponétela porque siento que al no tenerla no está cuidando la vida de los otros, con su vida cada lo quiera, pero en principio la vida de los otros. Bueno, el gobierno te podría decir lo mismo, si vos no te aislás y no obedeces, no estás cuidando la vida de los otros. Vos estás saliendo a la calle como si nada, necesitamos que obedezcas para... Es como un poco también la mascarilla, entonces, ¿cómo es? O sea, en un punto la mascarilla nos permite estar atentos al cuidado, pero cuando viene de los gobiernos es terror, ¿cómo sería? Sí, porque yo creo que el Estado, pues aquí también tenemos una especie de Alberto Fernández y estamos todos muy contentos porque no está gobernando la derecha, ¿no? Pero me parece que el Estado, digamos, legisla como Estado que es, entonces para todos igual. Entonces, por ejemplo, dice, todo el mundo se mete en su casa. Hay muchísima gente que no tiene casa, muchísima gente que vive en 10 metros cuadrados con 3 niños, que no tiene... Es decir, que me parece que el problema del Estado es que aun con toda su buena voluntad, digamos, en el caso de los gobiernos progresistas, e incluso de haber cuestionado la movilización económica constante por otro tipo de criterios, gobiernan alejados de la vida. Entonces, me parece que el cuidado podría ser mucho más potente si los habitantes de la vida, los terrícolas, pudieran autoorganizar ese cuidado. Porque, por ejemplo, se dice, ahora pueden salir lo primero pueden salir, no sé, los niños. Entonces, pero, por ejemplo, en mi casa sabemos que la portera no tiene ventana a la calle. Si en mi casa pudiéramos autogestionar, no un poquito, digamos, de algo,
podríamos decir, bueno, no, la primera sale la portera y su familia, que llevan 40 días viviendo. Es decir, que es, digamos, desde la vida que se conocen las singularidades y las diferencias. Entonces me parece que eso, ¿no? Que Y el es problema del inherente Estado al sería Estado. este. Es inherente al Estado, no hay otra forma. El Estado es eso. Pero está muy bien por eso, justamente, que como el Estado no puede pensar eso, Claro. No puede. pensar eso, vos, Amador, llamás la autoorganización. Yo quería recordar no sé si ustedes recuerdan, hace un mes, el gobierno de México presentó una guía que se llamaba Bioética para la asignación de recursos en la medicina crítica. Me llamó mucho la atención ya la expresión ahí de una bioética, una guía bioética, ¿no? Y entonces, ¿en qué consistía la guía bioética? Daba estos ejemplos. Bueno, hay dos pacientes, uno tiene 80 años, y, digamos, el paciente A tiene 80 años, el paciente B tiene 20 años, y se dispone de un solo respirador. Y entonces la guía bioética razonaba así. A puede vivir 7 años más, tiene 80, ponele 7 años más, mientras que B puede vivir 65 años más. Luego el respirador le corresponde a B. A ver, un protocolo para aliviar la indecisión de la comunidad sanitaria. Entonces, fíjate, presentaban lo que era combinar al hombre de 80 como un cálculo racional. Lo que era el ejercicio de la indolencia como la asignación de recursos. Lo que era, la crueldad, razones de fuerza mayor. Pero al Estado no se le ocurre, y esto me parece que es lo que nosotros tenemos que afirmar, no se le ocurre ni imagina la posibilidad de una común decisión amorosa y solidaria entre las sensibilidades que padecen. No te dan la posibilidad de una común decisión, es decir, de poder decidir ceder el respirador. No imaginan que eso sea posible. ¿Me entienden? Sí. No imaginan que A y B, como ellos dicen, pueden querer tomar la decisión. Exacto. No imaginan esto que podríamos llamar la común decisión amorosa. Exacto. El Estado no puede imaginar eso. Y nosotros tenemos que decir que eso falta en las políticas sanitarias. Está claro que, digamos, en Argentina y en España, pues... Silvia, dale. La posibilidad de que a fuerzas comunitarias se les ocurra, como pasó acá con un compañero que dirige un centro de formación profesional, que se juntaron varios y empezaron a producir mascarillas de acetato. Bueno, pero no fue porque el gobierno decidió que, ni se les había ocurrido, pero ellos veían que tenían la posibilidad de conseguir acetato, de conseguir insumos de acá o de allá. Bueno, la cuestión es que le dieron al hospital Posadas, los proveen de muchísimas mascarillas permanentemente. Y eso salió de una decisión comunitaria que al Estado jamás se le hubiera ocurrido, o sea, ni siquiera de decir, bueno, yo te cedo el respirador porque tengo 80 y decido que vos vivas y yo no viva, sino la posibilidad de que en todo caso se pueda distribuir recursos para no tener que ni siquiera llegar a esa decisión, y que en todo caso la vida misma diga chau en algún momento, no que tenga que ser una decisión ni de uno ni de otro, ni de... Ni siquiera es la autogestión, sino abrir un poco la decisión en algunas capas de la vida, ¿no? Exacto. No es la anarquía, no es abrir, pero eso es lo que está muy cerrado, muy cerrado. Pero porque el Estado no va a confiar nunca en las inteligencias sociales. Ahí me parece que es algo para conquistar y algo para imponer, no es algo para solicitar. Me parece que no lo que pasa es que en este caso me parece que el poder lo tenemos nosotros. O sea, esto sí que me gustó mucho, decía aquí Mbembe, decía, ahora mismo todos somos un arma. El cuerpo se ha vuelto un arma, porque todos podemos pasar el virus. Entonces, por ejemplo, ahora el Estado nos deja salir a la calle y ya no puede controlarnos.
no, o sea, no puede controlarnos. Está confiando en que va a haber una cierta autogestión, que digamos se van a interiorizar las normas de higiene, de distancia, porque hay un nivel, o sea, hay un nivel en el que el poder, lo quiera o no, lo tenemos nosotros, porque cada cuerpo es un arma. Entonces me parece que si esto es así, habría que, digamos, se podría reivindicar más apertura de más capas de lo común, ¿no? Más capas de lo común, no contra el Estado, sino abrir más capas de lo común al lado de lo que tenga que ser el Estado, ¿no? Totalmente. Y ahí se podría ser esa común decisión amorosa, abrir capas de común a la decisión de gente que pueda ampliar el registro, ¿no? Porque es que inevitablemente es así, porque el poder ahora lo tenemos nosotros, los ciudadanos, tenemos el virus, podemos pasarlo o no, te puedes juntar con amigos o no, decidir juntarte con... o sea, ahora mismo somos incontrolables en la calle, el Estado ya no puede controlar. ¿Abrieron la cuarentena en España? ¿Eh? ¿Abrieron la cuarentena ya en España? Ahí estamos en una fase cero. En esa fase cero se puede salir a pasear a 1 kilómetro de casa 4 horas. Pero yo, por ejemplo, después, pues, es imposible, digamos que somos incontrolables. Uno puede hacer 10 kilómetros y además puede salir 6 horas. La policía no puede. Es un montón. Se pueden salir 4 horas y puede salir 1 kilómetro. Pero vamos, digamos, ahora mismo eso es incontrolable. La policía solamente multa a los chicos jóvenes que están quedando para beber juntos o a quien hace fiestas. Pero hay una dimensión, digamos, de cierta confianza en el Estado. Entonces, lo que no hay es, junto a esa confianza, apertura de otros grados de decisión. Ahí me parece que sí que... Sí. Y ahora mismo acaba de ser a las 9, que por eso me he levantado, el cacerolazo que hace la derecha. Todas las... Acá también. Muy interesante de pensar también. ¿Qué huele la derecha? Allá porque la derecha ya el cacerolazo, ¿para qué? Acá era por el supuesto impuesto a los ricos que se iban a poner, para evitar el comunismo, decían. Aquí Parimos también. el comunismo. ¿Ahí también por lo mismo? También por lo mismo. En nombre de la libertad también, que no se sabe muy bien qué libertad es, contra... Es decir, me parece interesante pensar, más allá, digamos, de la crítica fácil a la derecha, ¿qué huele la extrema derecha de intolerable o de subversivo en la situación de confinamiento? Y me parece que es la interrupción de la economía. Claro. Me parece que tiene que ver con que el Estado preste alguna ayuda, aunque sea un poco a los pobres. Y con que se haya roto una normalidad, se haya cortado una normalidad. Porque me parece que para la derecha es mucho más amenazante que el capitalismo esté en cuestión, que igual creo que no lo está, pero digamos para ellos es más amenazante eso, que la propia muerte. Es peor la muerte del capitalismo con todos sus flujos circulando que la muerte de vidas concretas, aún de las suyas. Y cuando ven que eso se pone en cuestión, resulta intolerante. Yo creo que habría que pensar algo de eso. ¿Qué huelen ellos de intolerable en esta situación? Y me parece que lo que no aguantan es la interrupción. Que está habiendo una interrupción. Una interrupción de los modos de vida, una interrupción de la economía, una interrupción del capital en cierto punto. Y eso no lo aguantan. No, exacto, tal cual. Yo creo que acá tienen razón cuando perciben que el riesgo es el comunismo. Que realmente perciben con claridad y recuperan esa palabra que parecía olvidada. Porque perciben que en la común inmunidad hay un riesgo que no tenían previsto. Hay una expresión de Sloterdijk que no es común inmunidad, es semejante, no sé si ustedes la recuerdan. Tiene un libro sobre... ¿Cómo? Coinmunidad. ¿Cómo, Amador? Coinmunidad, dice él. Sí. Es una expresión muy interesante para... Muy interesante. Yo no sé si en esto vas a estar de acuerdo vos, Silvia, conmigo, porque es la política doméstica, pero
aquí ha pasado algo claro, ¿no? La tensión entre Estado y mercado hizo posible que el actual presidente dijera una frase que no se va a olvidar nunca. Muchachos, llegó la hora de ganar menos. Genial, estuvo genial para mí. Es una frase que yo no esperaba escuchar. Yo hubiera Estuvo deseado, genial. la hubiera deseado antes de escucharla, y después de escucharla me dio miedo, porque dije, no se la van a perdonar. Pero es Y que esa, tuvo que echarse, pero se echó atrás, Marce. Fueron tantas las presiones que recibió que parece que eso quedó en el olvido, ese impuesto a los ricos. No, estuvo genial, a mí me encantó escucharlo. Me encantó. Ya está, se les acabó la fiesta, se les acabó la fiesta. y el Estado ahí puso un límite al mercado, Sí. y hay que admitir que no es lo mismo el Estado que el mercado, y que es preferible en esa disputa el Estado. Digo preferible. La preferencia siempre es una decisión débil. Es una decisión que se tiene que tomar ante el páramo de opciones. Pero el Estado puede poner ese límite al mercado, pero lo que no puede es inventar y crear un Por común supuesto, proteger, por no puede supuesto. crear un común cuidar, no es capaz de un común escuchar. El Estado no puede hacer eso. No puede, no sabe, no quiere, y además teme que eso ocurra, ¿no? Porque se vuelve esa posibilidad que la derecha muy bien percibe, ¿no? El riesgo del comunismo. Sí. Pero bueno, ahí yo creo que se ve lo confusa que es esta situación realmente, ¿no? Porque, no sé, bueno, que nosotros mismos estamos en esta deriva, ¿no? O qué es obedecer y desobedecer, me parece que es confusísimo estos días. Por ejemplo, en un primer momento, pues mis amigos más del ámbito de la autonomía, etcétera, pues desobedecer era desobedecer al Estado, el confinamiento, etcétera, ¿no? Que nos metía en casa, nos aislaba. Pero luego rápidamente nos dimos cuenta de que no, que realmente la desobediencia es la que está haciendo la derecha, el confinamiento. Obedecer era desobedecer. Claro. Y había algo muy interesante en el confinamiento, la verdad, también. Y bueno, y toda la experiencia, digamos, de un poco de preguntas que ha traído sobre la vida cada cual, ¿no? Pues ha sido Totalmente. también muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, que me parece que todas las coordenadas desde esta idea de qué es obedecer o qué es desobedecer y cómo una obediencia puede ser en realidad una desobediencia, y una desobediencia, como hacen los de Trump, etcétera, ser la mayor obediencia al mercado. Entonces me parece que todo está puesto un poco del revés. Entonces, por volver al tema inicial, ¿cómo va a haber un discurso que ya sepa? Hay que pasar por todas esas dudas, ¿no? Totalmente. A más o menos volver a hacerse con una ligera brújula de lo que está pasando. Es imposible. Creo que hay que pasar todas esas vacilaciones. Porque todo está un poco, me parece que todo está un poco del revés, ¿no? Sí. Sí, así es. Sí. Bueno, chicos, bueno, gracias. Estuvo bueno. Me gustó charlar con ustedes. Muy, muy agradable estuvo.